Bueno, tras estos minutos veo que ya estáis prácticamente todos. Vamos a iniciar la sesión. Bueno, en primer lugar, agradeceros la asistencia a este webinario de firma digital con Docuten. Yo me presento, soy Juan Contreras, muchos ya me conocéis, Solutions es líder en Innova. Bueno, un poco la idea de hoy, para aquellos, tanto para aquellos que ya conocéis Docuten como para aquellos nuevos, pues es presentaros la firma digital a terceros de Docuten Design y bueno, pues también comunicaros una buena noticia para vuestros clientes, que es la promoción de descuento que tenemos activa durante estas semanas del 15% de descuento. ¿Vale? Después entraremos con más detalle en esta promoción, con cuáles son las condiciones específicas de la promoción de descuento, para que podáis aprovechar de cara a ese offer a vuestros clientes. Un breve resumen de la agenda. Vamos a empezar pues haciendo esa contextualización de firma digital. Veremos las distintas modalidades de uso de Docuten, que como bien sabéis, pues tenemos integrado con las distintas líneas ERP de Microsoft. Veremos una demo reducida de Docuten Design para que podáis ver pues, in situ cómo funciona la herramienta y cómo vamos a poder pues, lanzar esos flujos de firma directamente desde el entorno tanto Navision, Business Central como Financial Operations y AX, y también desde el entorno web de Docuten. Después pasaremos al detalle de la parte de distribución de Docuten Design a vuestros clientes y el detalle de la promoción especial, también aplicable para la compra de Docuten antes de final de año. Antes de iniciar, recordaros que tenéis el apartado de GoToWebinar de preguntas y de chat. Indistintamente podéis hacer uso de este apartado para lanzar las cuestiones que puedan surgir durante el transcurso. ¿Vale? Estáis invitados a dejar las cuestiones y al finalizar las tratamos sin ningún problema. De todas formas, la sesión se está grabando y al finalizar pues, la sesión os enviaremos el clip y toda la documentación que veremos hoy. Empezamos, si os parece, con la introducción a Docuten como firma digital. Muchos de vosotros ya conoceréis Docuten. Docuten es una plataforma SaaS que promueve toda la transformación digital de los flujos pues que hasta ahora se llevaban en un entorno más físico de firma de documentación a una plataforma en la nube que nos va a permitir, pues dentro de lo que es la normativa europea actual, la finalización de firma de estos documentos. ¿Qué es una firma digital? Sería la primera pregunta. Pues en definitiva la firma digital es un mecanismo que nos va a permitir identificar a un generador, ¿no? Un emisor de un documento y una serie de participantes a los que vamos a denominar invitados de firma, en los que van a participar en la ejecución de firma como tal dentro de ese documento PDF, para obtener un documento finalizado con la firma de todos esos N invitados de firma. Esto nos va a permitir, gracias a esos requisitos técnicos y de calidad que cumple la plataforma y todos ellos basados en la normativa actual que aplica a nivel de firma digital, que es la normativa eIDAS, para tener un documento totalmente válido a nivel jurídico legal. Dentro de esta normativa eIDAS, que es sobre la cual se basa Docuten, toda la firma digital de Docuten, Docuten como tal, la plataforma, cuenta con el sello de tercero de confianza. Este es un sello que emite en concreto el Ministerio de Industria y que en definitiva garantiza que los flujos de firma que se finalizan con Docuten son totalmente válidos, adscritos a esta normativa europea. ¿Y cómo materializamos de alguna forma este sello de tercero de confianza? Pues con el documento que veis en el apartado derecho de pantalla. Este documento lo denominamos documento de evidencia y es un documento en el que se va a especificar la información en cuanto al remitente de ese documento, en cuanto al generador de ese documento y las distintas evidencias del proceso. Las distintas evidencias en cuanto a los distintos flujos por los que va pasando el estado del documento. Nos comentan que hay problemas de audio. Creo que en principio no. Igual, Alejandro, es cuestión del micrófono. Si me podéis confirmar el resto que me escucháis correctamente, yo entiendo que sí. Me podéis lanzar un OK. El resto. Vale, perfecto. Nada.
todo bien y ya funciona. Vale. Lo que os decía, las distintas evidencias del proceso en cuándo hemos notificado al primer firmante, cuándo ese primer firmante ha abierto el correo electrónico de notificación, cuándo ha accedido a Docutent, cuándo ha ejecutado, por ejemplo, en el caso de firma con OTP, el envío de ese código de 6 dígitos a su correo electrónico, hasta la finalización de firma de ese usuario y todos los que vayan a participar hasta el último de los usuarios que se han incluido en el flujo, con detalles de fechas y horas, IPs y direcciones de navegador web desde los cuales se ha realizado la firma del documento. Como os decía, este documento vendrá adjunto en todos y cada uno de los flujos de firma que vayamos a finalizar con Docutent. A nivel del alcance de esta firma digital, tenemos alcance a nivel de dos tipos, alcance geográfico y alcance funcional. En cuanto al alcance geográfico, como os decía, Docutent sigue toda la normativa especificada en el reglamento EIDAS. Este reglamento pues, indica unos estándares internacionales de calidad y técnicos para la ejecución de firma en cuanto a los distintos tipos de firma. Es una normativa que tiene alcance internacional y de ahí pues el mapa que veis coloreado en azul serían todos aquellos países en los que la normativa EIDAS pues tiene aplicación, ¿no? Es totalmente válida la ejecución, la finalización de firma digital, en definitiva con Docutent, en todos esos países que veis marcados en azul. A nivel de sectores, a nivel más funcional, ¿qué flujos de firma podemos completar con Docutent? En definitiva, cualquiera. Habituales podrían ser, pues a nivel de internos de organización, flujos de firma de recursos humanos, cualquier documentación a nivel de contratación laboral, documentos de adhesión, cambio de condiciones, cualquier tipo de documentación de recursos humanos sería un flujo habitual de firma. Y también con agentes externos, ¿no? Que agentes externos podrían ser clientes en cuanto a documentación de ventas, ofertas, presupuestos, albaranes, facturas, etcétera, y proveedores. Serían los casos principales. Pero a partir de ahí vamos a poder ejecutar cualquier flujo de firma a partir de cualquier PDF que necesitemos enviar a un tercero e incluso que necesitemos recopilar información dentro de ese PDF y ejecutar firma. Entrando en los tipos de firma digital que recupera la normativa europea, vamos a distinguir dos tipos principales. Por un lado tenemos firma cualificada, aquella que basamos en certificados electrónicos, ¿no? Que ya han pasado ese proceso de autenticación previo de identidad del usuario. Y vamos a tener una firma avanzada. Aquí tenemos dos tipos principales. Por un lado tenemos la firma biométrica, que es aquella que realizamos sobre una pantalla táctil, que ejecutamos con el trazado sobre una pantalla táctil, ya sea pues una tablet, un smartphone, y vamos a almacenar información a nivel de presión, a nivel de velocidad, pues información biométrica como tal de la ejecución de firma. Estaríamos hablando de flujos que se ejecutan principalmente pues en movimiento o en presencial, que tiene una interacción más directa con ese invitado de firma que va a ejecutar la firma, pero en definitiva se va a poder ejecutar en cualquiera de los flujos de firma, aunque sea en vía remoto, ¿no? En este caso el usuario pues la ejecutaría directamente sobre la pantalla de su smartphone o de su tablet. Y tenemos un segundo tipo de firma, la firma con OTP. Esta es la firma más utilizada con Docutent pues debido a la agilidad que supone para finalizar una firma de documento. Es firma con One Time Password. Es aquella en la que se va a enviar un código de 6 dígitos o bien al correo electrónico del usuario o bien al número de teléfono móvil en caso de que se introduzca su número de teléfono mediante SMS, obviamente, y este usuario va a tener 3 minutos para copiar y pegar ese código de 6 dígitos en la plataforma de Docutent. Y con esto quedaría el documento firmado con total validez jurídica y legal por parte de ese invitado de firma. Como os decía, y debido a la rapidez de este tipo de firma, es la firma que actualmente más se utiliza con Docutent, indistintamente de las distintas opciones que os comentaba, ¿no? que recoge la normativa y que Docutent da la opción en todos y cada uno de los flujos de firma. Entrando ya en las modalidades de uso de Docutent, os hago un breve resumen en la siguiente slide de las distintas modalidades que tendríamos de uso en función de los distintos tipos de clientes o tipos de usuario que puede tener Docutent. Tendríamos un uso estándar, que es el que veis arriba a la derecha, el uso de Docutent Web, que es aquel base, es decir, para aquel usuario sencillo que no necesita ningún tipo de integración y que únicamente necesita pues, cargar un documento e enviar, ¿no? Tendríamos este uso Docutent Web denominado.
Y después tendríamos los distintos usos integrados, es decir, aquellos usuarios de Business Central / Navision, de Financial Operations o de la parte de CRM for Sales que necesitan pues, tener la capacidad de generación de esos flujos de firma desde su rol habitual de trabajo, ¿no? Que en este caso es el ERP. Tendríamos por un lado Dokuten Design para Finance y AX, por otro lado Dokuten Design para Business Central y Navision. Hoy nos centraremos en este apartado debido también al volumen que supone y a los usuarios, pues bueno, muchos de los que estáis conectados hoy es la parte que más os interesa. Y la parte próximamente de 365 Forces en la que también estamos integrando Dokuten, sobre todo por la necesidad de firma de esa documentación de ventas, ¿no? de la parte de CRM. De todas formas, en cualquier caso, si queréis más detalle de la parte de Finance y de Sales, podéis contactarme y lo revisamos sin problema. Como os decía, vamos a entrar en primer lugar. Os voy a comentar a nivel general la funcionalidad tanto de Business Central Navision como de Finance y AX. Es muy similar, simplemente que hay una distinción por la funcionalidad estándar de cada ERP. Pero bueno, empezamos con Business Central Navision, que será sobre la cual me basaré para el apartado de venta. Las versiones soportadas son la misma estrategia que Microsoft por nuestra parte, es decir, en Navision 16 en adelante y por supuesto versiones Business Central on-premise, tanto premise como en cloud, y en esta última con la disponibilidad de descarga a través de AppSource. ¿Qué nos va a permitir Dokuten Design? En este caso para Business Central y Navision, pues lo que os decía, ¿no? Aprovechar esa capacidad de generación de flujos de firma directamente desde el entorno de trabajo de este tipo de usuario, ¿no? ¿Qué opciones vamos a tener para generar un flujo de firma? Pues aquí, aparte de poder cargar documentos externos que ya estén creados, PDF, tenemos todo el potencial del ERP, ¿no? Todo el potencial de impresión de reportes, de informes para la generación de los flujos de firma, aparte de toda la lógica que ahora os comentaré. Aquí tenemos funcionalidad estándar de Dokuten para toda la documentación de ventas relativa a los módulos de facturación estándar y a los módulos de facturación de servicios. Es una novedad de la última versión. Esto lo que nos va a permitir es que directamente desde esa oferta de venta o desde contrato de servicio poder ejecutar el envío del documento PDF directamente incluso al correo electrónico que tenga asignado el contacto en su ficha de cliente. Tenemos esa capacidad desde configuración estándar de automatizar el envío de ese PDF de forma directa al contacto que tenga asignado el cliente. Esto lo tendríamos, como os decía, para esos documentos de venta, tanto desde el apartado de facturación estándar de Business Central y Navision como para el apartado de facturación de servicios, del módulo de servicios. Aparte de esto, tenemos lo que denominamos entidades estándar para la carga de documentación ajena, ¿no? De documentos que ya tenemos generados desde fuera del ERP. Aquí vamos a poder adjuntar a los clientes, proveedores, productos, bancos y activos fijos directamente pues, a la ficha de un cliente en concreto, una documentación que queremos firmar con este cliente. Y esa documentación quedará adjunta en su ficha mediante un visor en el apartado derecho, que también veremos ahora en el apartado de demo, en el que vamos a poder revisar toda la documentación a firmar con ese cliente que tenemos en sus distintos estados, ¿no? Finalizados, pendientes, cancelados, etcétera, mediante un simple arrastrar y soltar en el caso de Business Central o en Navision sería en este caso examinar una carga del documento. A partir de aquí, pues en cuanto a lo que es la parte de informes, no solo vamos a poder ejecutar toda esta funcionalidad estándar de documentos de venta, pero cualquier informe, tanto estándar como personalizado, que pueda tener el usuario de Business Central y Navision, vamos a poder generarlo y crear un flujo de firma de Dokuten. O cualquier otro tipo de documento externo que no esté asociado a estas entidades estándar mediante un almacén de archivo en el que podemos cargar documentación y generar el flujo de firma, independientemente de que pudieran estar relacionados o no con estas 5 entidades estándar. Hasta aquí tendríamos la generación del PDF, en definitiva, y qué formas tenemos de envío. Pues aquí vamos a tener dos tipos de roles de usuario. Vamos a poder enviarlo al usuario firmante como tal, que es evidente, es aquel que va a ejecutar firma sobre el documento, y después tenemos el aprobador. Este es un tipo de usuario interesante para aquellos flujos en los que necesitamos que un usuario revise que los datos son correctos o cualquier información que deba cumplimentar este usuario, o simplemente queremos que tenga constancia, ¿no? De que dos usuarios antes han firmado el documento o al revés, ¿no? Que pueda ser el primer usuario en dar el visto bueno al documento. Aquí tenemos este tipo de usuario, el usuario aprobador, que podemos también incluir en todos y cada uno de los flujos.
Vamos a incorporar una agenda de firmantes desde el área de trabajo de DocuTen para cada uno de estos usuarios que tienen los datos básicos, que son nombre y correo electrónico. Vamos a almacenar también el tipo de firma, los distintos tipos de firma que hemos comentado, con OTP, biométrica, etcétera, el rol, firmante o aprobador, y el idioma. Aquí DocuTen soporta actualmente español, inglés, francés, alemán y neerlandés. Durante este mes se liberará italiano y la previsión para los próximos meses es soportar también portugués. Es decir, nosotros tenemos que firmar un contrato comercial o una oferta con un cliente alemán, seleccionaremos este idioma y el usuario va a recibir el correo electrónico en el idioma correspondiente y el acceso a DocuTen para finalizar la firma del documento también en este idioma. Es decir, va a poder finalizar sin ningún problema la firma del documento. Vamos a tener una revisión de los estados de los documentos en cuanto a aquellos que están preparados, tienen todos los datos incluidos, están pendientes de firma, han sido cancelados con el motivo correspondiente de cancelación hasta la finalización de firma. Que una vez finalizado el flujo tendremos la descarga del documento firmado desde Business Central y Navision y también ese documento adicional, el documento de evidencia que veíamos anteriormente, adjunto a ese flujo en el que en el que DocuTen certifica que ese flujo se ha ejecutado correctamente y el documento tiene plena validez jurídica y legal. Por último, comentaros que DocuTen eSign, desde Business Central y Navision, también va a dar el acceso al uso web de DocuTen, es decir, nuestro cliente usuario de Business Central y Navision pues tiene ciertos usuarios, pues normalmente de alta dirección, que no acceden al RP, pero tienen necesidades puntuales de poder enviar un documento a firma. Pues aquí van a tener el acceso web a DocuTen, van a poder cargar el documento, generar flujos de firma y tener toda la trazabilidad, pero desde un entorno web rápido de acceder y que para este tipo de usuario es muy interesante. Bueno, unas últimas novedades que hemos incluido en la nueva versión que lanzamos hace apenas 2 semanas es toda la parte de documentación de servicios, del módulo estándar de servicios que hemos comentado. Tenemos una consulta específica para los documentos de venta, ya que estos documentos de venta pues, tienen información adicional en cuanto al cliente que tiene asociado, en cuanto a la fecha de registro del documento. Vamos a tener un buscador específico de consulta para estos documentos de venta estándar de DocuTen eSign. Vamos a poder también programar tareas y colas de envío para estos documentos de venta, es decir, para que en función de una fecha de registro todas las ofertas y los albaranes se envíen automáticamente o incluso esas colas de proyecto, ¿no? Que todos los días de lunes a viernes a las 7 de la tarde se envíen automáticamente los albaranes registrados, las ofertas registradas. Esto también lo vamos a poder hacer con DocuTen eSign. Y por último, la configuración / envío de recordatorios. Nosotros en la configuración de DocuTen eSign vamos a poder establecer que para 3 días antes de la fecha de caducidad, siempre que ese flujo se incluya una fecha de caducidad para el documento, podamos generar un envío de un recordatorio, una plantilla de mail que podemos exportar, personalizar sin ningún problema, el texto, imagen, logos, etcétera, para avisar a los usuarios de que tienen un documento que va a vencer en 3 días y se les recuerda la firma de ese documento. Esto también lo vamos a poder hacer con DocuTen eSign. Y brevemente os comento también por la parte de Finance IAX, en concreto la versión soportada 2012, que vamos a tener la misma capacidad de generación de flujos con las dos opciones, a partir del report de Finance o a partir de un documento externo. Aquí pues, utilizamos la funcionalidad estándar de impresión en PDF que tiene Finance IAX para crear un flujo de firma y para documentos externos aprovechamos la funcionalidad estándar de ficheros adjuntos, ¿no? Para que automáticamente adjuntando un fichero a una entidad se genere un flujo de firma. A partir de estas dos generaciones de PDF, pero cualquier report vamos a poder ejecutarlo, así como cualquier otro documento que no utilicemos mediante funcionalidad estándar de adjuntos, enviaremos a un flujo de firma con lo mismo, esos firmantes / aprobadores, con esa capacidad de agenda de firmantes. La agenda es sobre todo para la parte de predicción, cuando introducimos los primeros caracteres, ¿no? del correo, del nombre del usuario, con la información ya almacenada, ¿no? De tipo de firma, de rol, etcétera. Y toda la revisión del estado del documento, la descarga del documento firmado, etcétera. Todo lo que hemos visto también para Business Central lo tendríamos para Finance IAX. Y si os parece, vamos a ir a ver un recorrido rápido de DocuTen. En este caso estaríamos en una versión Navision
2018 y os comento brevemente el apartado de Role Center de Dokuten. Una primera revisión de lo que sería la funcionalidad general que contempla Dokuten. Se me ha cortado un segundín, que será porque tengo la sesión inactiva. Lo que os decía, vamos a ver todo lo que es el área de trabajo de Dokuten y os comento la funcionalidad en detalle. Vale, ya está cargado aquí. Disculpad. Os muestro primero el apartado de configuración. ¿Vale? Aquí tenemos una serie de configuración estándar de ID de cliente y claves de activación, que estos os lo proporcionaremos. Después tenemos un apartado general en el que tenemos, por un lado, la capacidad de enviar automáticamente los documentos de venta a Dokuten. Con este checkmark, lo que vamos a indicar es que cuando registramos un documento de venta, tanto por la parte de servicios como el módulo estándar, se envía automáticamente, se genera un documento a enviar a Dokuten. Esto lo vamos a indicar con este checkmark. El cálculo de la fecha de recordatorio, lo que os decía, en este caso son 3 días, pues desde la consulta de recordatorios se nos van a ir generando todos esos documentos que están dentro de esa fecha límite, ¿no? Para poder enviar ese email de recordatorio. Y los informes por defecto, tanto desde el módulo estándar de facturación como desde el módulo de facturación de servicios. ¿Esto qué nos sirve? Pues en el caso de que el cliente tenga un report personalizado para esa oferta de venta, ese pedido, etcétera, poder seleccionar el informe en concreto, ¿no? Que es muy habitual que el cliente pueda tener personalizado el informe por defecto de cada uno de estas entidades. Un apartado de número de series para lo que son los documentos de Dokuten y las dos formas de generación a partir de un informe y del archivo, del almacén de archivo, y el envío por mail. ¿Vale? Nosotros aquí podemos hacer la descarga de la plantilla en correo electrónico, un Word editable con las variables ejecutables dentro de lo que es el texto y se va a poder personalizar el texto del email. ¿Vale? Simplemente un breve recorrido de lo que es la configuración que veía interesante que pudierais ver. Después tenemos la parte de documentos de ventas y servicios. Aquí tendríamos la funcionalidad estándar de generación de esos reports de forma automática para el envío a el contacto que tenga asignado el cliente. ¿Vale? Lo que se decía, módulo de ventas y módulo de servicios. Tenemos las entidades a las que podemos adjuntar un documento en Dokuten. Vamos a ver cómo lo veríamos. Desde su misma ficha de cliente. Vamos a acceder a uno cualquiera. Y estas entidades lo que nos van a permitir es hacer ese adjunto, ¿no? En este caso examinar es una versión Navision, pero en Business Central podríamos arrastrar y soltar, es drag and drop. ¿Vale? Aquí tenemos la carga del documento de Dokuten Design y todos los archivos que tiene este usuario con el estado del documento y el acceso al documento en concreto. Esto es muy interesante para tener pues, adjunto al cliente en concreto toda la documentación que tengamos pendiente de firma en sus distintos estados. Esto para las distintas entidades que hemos comentado anteriormente. Después tendríamos la sección general del área de trabajo, en el cual vamos a tener el total de documentos, por un lado, con sus distintos estados, descripciones, etcétera, y fechas de generación. Y un desglose, ¿vale? Un desglose de estos documentos en función de aquellos que están pendientes, aquellos que todavía no hemos incluido por los firmantes o todavía no hemos incluido en adjunto. Lo tenemos pendiente el documento de incluir los datos de envío. Aquellos preparados que están listos para enviarse y están a la espera de ejecutarlo o de esa programación de colas de envío. Enviados, firmados, aquellos que estén cancelados con el motivo correspondiente, aquellos que hayamos eliminado desde este Role Center. Y los múltiples. Los múltiples, esta es una funcionalidad muy interesante de Dokuten Design, es la capacidad de, para un flujo de firma, vamos a tener dos opciones de envío. Un envío secuencial, es decir, el documento se va a enviar al primer firmante cuando firme pasa al segundo, o un envío múltiple. Es muy habitual, por ejemplo, en recursos humanos. Un documento, por ejemplo, el 145, que se envía de forma masiva a todos los empleados para recuperar una copia firmada con cada uno de ellos. Esto lo vamos a poder ejecutar con un envío múltiple, por tanto recuperaremos N copias firmadas con cada uno de estos usuarios invitados.
Después tenemos la sección de consultas, lo que os decía, por un lado tenemos los documentos de venta, la consulta específica de los documentos de venta con el detalle pues concreto del cliente, el tipo de documento, la fecha de registro, el número del documento como tal. Es una consulta adicional que nos han solicitado y que hemos incluido en esta nueva versión. Y los recordatorios. Aquí vamos a ir viendo esos documentos que entran dentro de esa fecha de cálculo de recordatorio, es decir, que están dentro de esos 3 días para su vencimiento. Y nos van a aparecer esos documentos y vamos a poder enviar el email de recordatorio. Tenemos el desglose a nivel de firmas individuales a ejecutar por los distintos usuarios que van a participar. Aquí tenemos, pues en función de los distintos documentos enviados, pues las firmas individuales como tal que tenemos en proceso. Aquellas que están pendientes con sus 2 estados, ¿no? Aquellas que están pendientes y aquellas que están realizadas. Por otro lado, tenemos la agenda de firmantes, en la que podemos ir recuperando todos los usuarios que van a participar. Aquí podemos pues, importar de forma masiva todos los usuarios que queremos incorporar y la información importante a almacenar, ¿no? Como podría ser el NIF, el móvil, el tipo de firma que veíamos, los distintos tipos de firma que comentamos anteriormente, el rol del firmante y el idioma de notificación, ¿vale? Esta información puede quedar almacenada para esa predicción del usuario de firma. Y por último, la gestión de documentos. Aquí tenemos las 2 formas de generación de documentos a partir de las plantillas de informe o de almacén de archivos, esos documentos externos que podemos cargar a Docuten y generar flujos de firma. Nos quedaría por ver las tareas de envío. Aquí por un lado tenemos los documentos de venta y por otro tenemos el de servicios. Pero aquí es donde nosotros podemos establecer pues que en función de esa fecha de registro se puedan enviar todos esos documentos que indiquemos, ¿no? Esas ofertas, esas facturas, etcétera, tanto para módulo estándar como de facturación de servicios. Y también podemos hacer esa predicción mediante la funcionalidad estándar de colas de proyecto para ejecutar lo que os decía, pues que de lunes a viernes se envíen todas las ofertas registradas a las 7 de la tarde, ¿no? Que tome el contacto de la ficha de cliente y se envía automáticamente. Esto también lo vamos a poder hacer. Vale. Bueno, vamos a ver 2 flujos de firma general, si os parece. Uno a través de una entidad, de un documento estándar, como podría ser una oferta de venta, y otro a través de un documento que ya tenemos generado externamente. Voy a hacer el ejemplo de una oferta, que es un caso habitual. Vamos a utilizar el cliente de prueba que tenemos. Y vamos a ver cómo podríamos hacer ese envío sencillo directamente a este invitado de firma, que será el correo electrónico que tiene asignado el cliente en su ficha. Como veis arriba tenemos el apartado de Docuten y Sign. Aquí vamos a poder crear el documento. Esto lo que nos va a generar es un flujo de firma a Docuten. Y en este caso, como en la configuración hemos indicado que queremos poder enviar de forma automática, ahora nos indica si queremos enviarlo, ¿vale? Esto es una revisión en caso de que queramos, por ejemplo, pues a esta oferta añadirle unas condiciones o documentación adjunta que podemos incluirlo en los flujos o queremos hacer cualquier revisión previa, ¿vale? Yo le voy a decir que no para mostraros esa ventana adicional, pero si diríamos que sí, este documento se enviaría automáticamente al contacto del cliente. Si decimos que no, se nos activa la opción de ver documento. Y aquí tenemos el detalle del envío de esta oferta al cliente. Tenemos una descripción de documento, la fecha de caducidad que podemos incluir para el cálculo del recordatorio, una fecha de notificación. Si queremos dejar el documento enviado a Docuten, pero que no se notifique hasta cierta fecha, también lo vamos a poder hacer. El idioma. En este caso ya existen firmantes que si navegamos y vamos a firmantes, pues este es mi correo de prueba que tiene asignado el cliente en su ficha. Utilizaremos la firma con OTP, que es la más habitual. Y vamos a poder también incluir adjuntos. Vamos a añadir un archivo adjunto a este documento. Imaginemos que fueran unas condiciones, unos términos. Yo incluyo un documento ejemplo que tengo. Y se nos activa ya las opciones de envío. Aquí, como veis, tenemos las 2 opciones que hemos visto antes. El envío secuencial, en este caso es un único firmante, no tiene sentido, pero en los casos de varios sí. Y el envío múltiple, ¿no? Que esto va a generar varias copias de ese documento y se enviarán de forma múltiple a todos los usuarios que hemos indicado en flujo. Vamos a enviar. Vale. Tendríamos el documento enviado. Voy a ir
a mi buzón de correo. ¿Vale? Esto sería la notificación que recibiría el cliente, en este caso, una notificación por correo electrónico de la solicitud de firma de esta oferta de venta. Vamos a ver y firmar documento. Este sería el acceso que tendría el invitado, el externo, a Docuten con el link que recibiría el correo electrónico. Aquí tenemos la interfaz de usuario de Docuten de este invitado de firma, que es una interfaz de usuario sencilla en la que va a tener pues, un historial de los distintos documentos que haya podido gestionar previamente con Docuten en sus distintos estados. Y la revisión de ese documento PDF con la información del documento general, el documento adjunto y en el caso de que hubiera tenido ya firmas previas el documento. Aquí este documento tiene información adjunta. Docuten considera los documentos adjuntos como importantes y yo no puedo avanzar, como veis, por mucho que confirme, hasta que no descargue el documento adjunto y en definitiva confirme la lectura, ¿no? Pero al menos voy a tener que ejecutar la descarga del documento. ¿Vale? Ahora sí que vamos a poder confirmar que he descargado y leído. Pasaríamos a la siguiente ventana. Aquí pues podríamos hacer cualquier revisión de esa oferta de venta. Podríamos rechazarla si nos fueran las condiciones pactadas con un motivo de rechazo correspondiente y volvería a Navision Business Central con el correspondiente mensaje. Podríamos delegar la firma a un tercero y tenemos acciones adicionales de descargar el documento, del histórico y de la evidencia hasta ese punto en el flujo de firma. Vamos a ejecutar la firma. En este caso es firma con OTP. Aquí vamos a enviar al correo electrónico ese código de 6 dígitos. Si hubiéramos incluido el teléfono, se enviaría mediante SMS. Tiene 3 minutos, como os decía, para su inclusión. Vamos a el inbox. Ya que tenemos ese código de firma y es tan sencillo, por eso os decía que es la firma más utilizada, como copiar y pegar, firmar. Con esto el documento quedaría validado, estaría firmado por parte del cliente, tiene las acciones de descarga directamente desde Docuten, de descarga del documento firmado o de la evidencia, vamos a verlo, el documento de evidencia, ese documento en el que Docuten va a certificar que ese flujo se ha finalizado correctamente, tenemos la información del envío, del remitente y de las evidencias, cuando se ha notificado, cuando he abierto el correo, cuando he ejecutado el envío del código OTP hasta su finalización de firma, dentro de ese sello como tercero de confianza europeo. Y en el correo electrónico el usuario también va a recibir una notificación en el que se le informa que este documento ha sido firmado y en este mismo documento se incluye adjunto, en este caso, la oferta firmada, ¿vale? Para que tenga un doble acceso al documento firmado. Si volvemos a Navision y obtenemos detalle, lo mismo por la parte del emisor del documento. Tenemos la descarga del documento firmado y la descarga del documento de evidencia. Este documento que se va a adjuntar en todos y cada uno de los flujos de firma. Habríamos visto el primer caso de generación a través de un documento de venta estándar. Vamos a ver en el caso segundo de un documento que ya tenemos generado, pero queremos iniciar el flujo de firma. En el caso de que sea un documento que no se corresponde con ninguna de las entidades estándar, esto lo podemos hacer desde el almacén de archivo, tan sencillo como cargar documento, ¿vale? Podríamos incluso identificarlo con una tabla y un registro de la tabla, por si queremos tener este detalle. Pero en el caso de que sea, por ejemplo, un cliente, vamos a ver el escenario de una firma de un NDA, ¿no? Con un cliente, que es algo pues bastante habitual, o un contrato comercial o cualquier otro documento a firmar con nuestro cliente. Pues es tan sencillo como ir a su ficha, cargamos documento, tengo un NDA. Aquí comentaros que este NDA es un PDF form. ¿Vale? Esto es una ventaja también adicional del Docuten. Vamos a poder gestionar los PDFs editables para que el usuario complete los campos. Vamos a verlo después desde Docuten. ¿Vale? Tendríamos generado, a ver, es el 70, a ver, aquí. Accedemos al documento que está pendiente de firma para incluir los detalles del envío.
Lo primero, vamos a navegar firmantes, vamos a incluir mi usuario. ¿Vale? Aquí toma de la agenda de firmantes mi usuario. Lo tendríamos incluido. Y lo mismo, podríamos añadir un adjunto. Ya tenemos en este caso los datos incluidos. Lo dejamos en preparado. Y lo siguiente sería el envío. ¿Vale? Aquí lo mismo, nosotros podemos incluir los firmantes que sean necesarios, con envío secuencial o múltiple. Enviamos. Bueno, tenemos el documento enviado. Si vuelvo a el inbox, tenemos la solicitud de firma del acuerdo de confidencialidad y es tan sencillo como de nuevo ver y firmar documento, y aquí va a haber un ligero cambio. ¿Vale? Como ves, tenemos el NDA y aquí nos dice completar y firmar. Vamos a verlo. ¿Veis? Aquí se nos despliega el PDF Form con los campos editables que tenemos identificados para que el usuario pueda completar. Esto es habitual en recursos humanos, ¿no? Que necesitamos recuperar o no. O también, por ejemplo, en la parte comercial, que necesitamos recuperar datos, por ejemplo, datos fiscales a nivel de adeudo SEPA o cualquier otro tipo de documentación que, en definitiva, por ese invitado de firma necesitamos cumplimentar datos. ¿Vale? En este caso, pues creo que son obligatorios estos campos. Voy a identificarlos. Ejemplo. Y sería tan sencillo como desplegar, completar campos y firmar. De nuevo con OTP enviaríamos código de 6 dígitos. Este código tiene 3 minutos de validez. Si superan los 3 minutos, se puede volver a solicitar un nuevo código. No hay ningún problema. Siempre es válido el último que se envía. Ay, vale, este no era, perdón, se ha copiado bien. De nuevo tenemos la finalización de firma del documento con el correo de notificación que siempre va a recibir el invitado, notificando la finalización. Todos los usuarios, en el caso de que hubiera más, recibirían este correo, en este caso con el NDA adjunto. Y volviendo a Navision, actualizamos y tendríamos el documento firmado. También tendríamos accesible el documento y en este caso lo tendríamos accesible también desde la ficha, ¿de acuerdo? Del cliente. Este documento lo va a tener adjunto la ficha del cliente y esto lo que nos facilita es pues, esa revisión de documentación específica del cliente. Esto ocurriría para el resto de entidades en estándar, ¿vale? Como os decía, el resto como productos, activos fijos o bancos. Y con esto lo habríamos visto todo a nivel general de lo que quería mostraros. Después, en la parte de plantillas de informe, lo que os decía, podemos ejecutar cualquier otro informe del cliente, ya sea estándar o personalizado. Es simplemente ejecutar una página de solicitud, imprimir y tendríamos un documento pendiente a incluir los campos correspondientes. También comentaros que la solución está preparada para que con ciertos suscriptores podáis automatizar los envíos de documento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de documentos de venta, pues si se necesita notificar también a otro contacto que está incluido en la ficha, como podría ser un contacto de almacén, esa parte también está preparada. Es decir, Dokuten Design está abierta a los partners para que podáis modificar y ejecutar cualquier flujo más personalizado que pudiera tener el cliente, más allá de lo que es la funcionalidad estándar o nueva funcionalidad estándar que los clientes puedan plantear y evidentemente nosotros estaremos abiertos para incluirlo en el estándar de producto. Yo suelo mostraros también el acceso web que tendría Dokuten, lo que hemos comentado antes, ¿no? Para ese usuario, pues no asiduo al RP que necesite enviar flujos de firma puntual, ¿cómo puede este usuario acceder? Creo que era esto. Pues es tan sencillo como acceder con su usuario y contraseña y aquí tenemos más opciones debido a esa funcionalidad desde Dokuten Web de generación de envíos de firma. Podemos aquí pues crear un poco el organigrama interno de la compañía a nivel de empresas y oficinas podríamos utilizarlo para cualquier unidad organizativa. Por ejemplo, nosotros las utilizamos para departamentos, marketing, recursos humanos, etcétera, ya que cada oficina va a tener asignado
un manager que solo va a tener visibilidad de sus documentos, certificados y plantillas PDF. Tenemos opción de precargar plantillas PDF para la generación de flujos. Y este usuario es tan simple como enviar documentos, seleccionar el documento o una plantilla de las que podríamos tener cargadas, ¿no? Pues el 145, un contrato comercial, un SEPA, cualquier documento, un título, seleccionar adjuntos, una oficina en concreto, en el caso de admin, que soy un usuario de admin, y generar el flujo de firmas. Prácticamente la misma funcionalidad que tenemos desde Business Central y Navision, pero trasladada a un entorno rápido web para este otro tipo de usuario. Y con esto sí que habríamos completado a nivel general DocuTen y esta segunda introducción para ese tipo de usuario más secundario, por así decirlo. Vamos a volver a la presentación, si os parece. Y seguimos con el apartado de distribución, ¿vale? A través de vosotros, de los partners. Bueno, lo primero sería comentar cómo funciona el licenciamiento. Dokuten trabaja con suscripciones anuales. Partimos de un plan de 200 documentos firmados al año hasta 6.000. Para volúmenes mayores de 6.000 documentos año, sería un plan ad hoc, ¿vale? Sería ver con el cliente el volumen de documentos y establecer un plan ad hoc. Diferenciamos los distintos usos que hemos visto, Business Central Navision, Finance AX y el uso Dokuten Web. Y aquí recordaros que para el uso interno de Partner tenéis un 50% de descuento sobre estos PVPs y la implantación por parte de Innova es totalmente gratuita. Aquí siempre os recomendamos que hagáis uso de la herramienta. Y el por qué es sencillo, al final es un doble argumento comercial. Vosotros vais a utilizar Dokuten en la comunicación a vuestros clientes y el cliente va a experimentar esa experiencia de uso de Dokuten, ¿no? Va como invitado de firma, va a poder acceder a la plataforma, va a poder firmar y todos los partners que lo están ejecutando, pues los resultados son muy buenos, ¿no? Por eso, porque es una venta complementaria por parte de vosotros, pues hacer ese uso interno, ¿no? Que al final, pues estamos hablando de apenas 300 euros al año y esa implantación, como os digo, totalmente gratuita dentro de lo que es la parte de formación de Innova Canal. Perdón, que he ido muy rápido. La promoción de Dokuten Design, que es también el gancho también de esta sesión. Pues aquí os planteamos un descuento aplicable para el primer año de suscripción del 15%, ¿no? Dentro de estos planes PVP, para vuestros clientes vais a disfrutar de un 15% de descuento sobre el PVP indicado. El objetivo es que pues dentro de ese offering que vayáis a trabajar con vuestros clientes podáis incluir esta promoción. Pues bueno, que es muy interesante también por la necesidad que muchas empresas tienen actualmente por parte de firma digital, que se ha intensificado, ¿no? Con la situación actual de COVID y que esto en definitiva pues es una ayuda, una pequeña ayuda adicional que al final les va a beneficiar para la compra de Dokuten. ¿Vale? Sería aplicable, como os decía, para el primer año de suscripción en función del plan que vayan a elegir. Aquí recordados que para cualquier propuesta que vayáis a presentar al cliente, que nos contactéis, ¿vale? Os ayudamos en toda la confección de la oferta, de condiciones, etcétera. Todo esto os apoyamos con la forma habitual de trabajar que ya conocéis desde Innova. El modelo de distribución a partners, como bien sabéis, tenemos un programa que diferencia entre certificado y referenciador. El objetivo es que los partners certificados pues tengáis más margen con respecto al referenciador y aquí lo único que vamos a considerar, pues en definitiva que hagamos algún tipo de acción, ¿no? Conjunta de presentación a vuestros clientes, como podría ser un webinario, que lo introduzcáis en vuestra página web, una publicación en redes sociales, siempre que se cumplan 4 de estos 7 seríais certificados, pero lo que buscamos en definitiva, más allá de cumplir o no, es que podamos hacer iniciativas, ¿no? De presentación a vuestros clientes. No es un programa férreo, ¿no? Que no va a permitir el cambio de un criterio a otro. Si no podéis, por ejemplo, por cualquier razón, pues cambiar la web, pero si podéis hacer un webinario, pues bueno, esto es también flexible para vosotros, que lo tengáis claro. Los servicios complementarios que también incluimos en lo que es el offering a canal, muy importante, la formación inicial y la implantación en el caso de uso interno es totalmente gratuita para vosotros. Y a partir de ahí, los precios estándar de implantación son los que veis en pantalla en función del uso.
serían un PVD a partner, vosotros aplicáis el margen on top de cada cliente final y los servicios postventa. Un servicio postventa primer nivel a partner que ya conocéis en el buzón de correo y un segundo nivel en este caso con coste. ¿Vale? En el caso que se necesite más formación o quedan dudas, sería ya un segundo soporte ya en este caso de pago. Y antes de terminar, yo creo que una slide muy importante es todo el apoyo, ¿no?, que os prestamos tanto en la parte preventa como postventa. Como os decía, formación inicial para pues que tanto vuestros comerciales como vuestros técnicos conozcan cómo trabaja DocuT y cómo, pues por la parte más técnica, cómo se puede personalizar, cómo se puede ajustar y por la parte más comercial, cuáles son los argumentos de venta sin ningún coste por parte de Innova. También esa implantación interna para el uso de cara a vuestros clientes gratuita, que es muy importante este apartado también. Apoyo en marketing, tenemos un departamento de marketing que os va a facilitar contenidos visuales, documentación, editables, para que podáis ajustar a vuestra imagen corporativa y a vuestro look and feel de cara al cliente final. Os apoyamos en todas las acciones de presentación, ya sea webinarios, demos, etcétera, todo lo que sean impactos, os apoyamos también todo esto, apoyo sin ningún coste. Seguimiento de oportunidades, cualquier call de dudas o requisitos técnicos adicionales, aquí siempre a vuestra disposición. Y finalizaríamos con ese apoyo en implantación y las opciones de soporte que hemos visto anteriormente, ¿no? Un ciclo completo, ¿no?, de todo pues la experiencia de preventa postventa, pues que al final es el valor añadido que desde Innova damos al canal de partners. Y con esto habríamos terminado, nos acercamos al cierre de la sesión. Yo solo recordaros que tenemos el apartado de preguntas en el que podéis lanzar cualquier duda o chat indistintamente, no hay ningún problema. Y si ha surgido alguna duda o queréis consultar algo, pues que aprovechemos y la lancéis. De todas formas, lo que os decía, os vamos a hacer llegar esta presentación, el vídeo, para que podáis revisar, compartir internamente y cualquier casuística especial o de cara a incluir el producto en vuestro offering, queréis que agendemos una reunión, ahí a vuestra disposición para agendar cualquier sesión. A nivel de, tengo una pregunta aquí de el usuario invitado. Vale, el usuario invitado, lo que os decía, no va a necesitar ningún tipo, nos pregunta si necesita algún tipo de licencia. No necesita ningún tipo de licencia, no necesita adquirir nada. Es decir, el invitado de firma que va a recibir el correo electrónico en el que se le solicita la firma, ese usuario va a acceder a Docuten con el link de ese correo electrónico y desde Docuten ejecutará la firma con la opción correspondiente y recibirá el documento firmado y no va a tener que adquirir ningún tipo de licencia para nada, ¿no? Es un acceso totalmente libre para el usuario invitado de firma, estamos hablando. Vale. Pues pasamos a la siguiente. Yo, pues lo dicho, animaros a que podáis, por un lado, utilizar Docuten internamente y por otro lado, que podáis incorporar Docuten en vuestro offering. Actualmente, pues en la situación que vivimos, es una solución que tiene muy buena respuesta y estoy seguro que será de agrado de vuestros clientes. Os dejo la última slide, tenéis mis datos de contacto, muchos ya me conocéis, pero para todos vosotros a vuestra disposición, agradeceros la asistencia a esta sesión y que tengáis muy buen día y estamos en contacto. Un saludo a todos.